Hola, ¿qué tal? Qué bueno saludarte de nuevo por aquí. Hoy quiero conversar brevemente de todo lo que cuesta volver al orden cuando dejamos que el caos nos envuelva. Yo no sé si te pasa, pero a mí me pasa que a veces siento que el caos pareciera que llega solo, el orden pareciera una meta inalcanzable. El caos probablemente pueda que esté internalizado, el caos físico, digamos el desorden que se arma en casa, ¿sí? En cambio, el orden requiere conciencia, de manera que todo caos, todo desorden es una invitación a la conciencia. Ir del caos al orden no es un proceso ni lineal ni automático. Y yo creo que al revés es igual. El caos no llega solo. Aunque sí hay un caos natural. Cuando vemos en el Génesis nos damos cuenta que el Señor dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que había tinieblas. De manera que hay un caos que es natural. Así que hagamos lo que hagamos, va a llegar. Pero otras veces el caos es ocasionado por nosotros mismos, por nuestros propios hábitos y por nuestras acciones, como en el caso de los babilónicos, quienes la autosuficiencia los llevó a la confusión porque Dios hizo que se confundieran. De manera que la desobediencia, que también es una acción o a veces un hábito, nos puede llevar a vivir en confusión perenne, en caos constante. Muchas veces el caos o el desorden viene por falta de límites propios, ¿sí? De no ponernos límites a nosotros mismos y también por falta de límites a los demás. De manera que también hay personas que pueden traer caos a nuestra vida y de allí la importancia a aprender a poner límites. De hecho, el mismo Cristo puso límites muchas veces en la Biblia. También hay un caos, una confusión, un desorden que se puede generar cuando tenemos emociones o sentimientos restrictivos, como por ejemplo cuando somos egoístas, donde hay ambición, donde hay rivalidad, como lo podemos leer en Santiago 3:16. Allí habrá confusión y toda clase de mal. Yo creo que también el caos se internaliza, es decir, el caos empieza a formar parte de nosotros cuando perdemos el enfoque, cuando llega un momento en que no sabemos ni de dónde vengo ni para dónde voy, como dice la canción. Y la solución bíblica no es dejar que el caos, que la confusión, que el desorden y que las tinieblas nos caigan encima hasta que se haga insuperable. No, no podemos permitir eso. La solución bíblica es no solamente esperar en Dios, sino actuar. Mientras esperamos en Dios, actuar bajo el diseño de Dios. Y así como Dios separó la luz de las tinieblas en el Génesis, como Dios empezó la creación, nosotros también podemos discernir, podemos separar qué es lo que nos construye de lo que nos destruye. Y también podemos incluso crear una nueva realidad. Si vivimos constantemente en una realidad de caos, de desorden, de confusión, de tinieblas, nosotros podemos crear una nueva realidad porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, en este momento yo decidí soltar el ruido externo y las agendas de lo que yo no puedo controlar para centrarme, porque yo me di cuenta que por los sucesos que han ocurrido en mi país este año, he estado alterada, he estado en el exterior, en el afuera constantemente. Esta semana me he sometido a oración, a pedir al Señor, Señor, vuélveme mi centro, vuélveme mi paz, porque Dios no nos quiere sufriendo en confusión, en desorden, en un caos perenne, en tinieblas, no, no, nada que ver. Dios quiere nuestro bienestar. Dios con la confusión te llama a capítulo, empieza a ordenar. Y yo creo que desde el orden divino, la primera forma de ordenar es mirando hacia arriba, ¿sí? Diciendo, Señor, sé tú entronándote en mi corazón, sé tú poniendo orden a mi vida, a mis pensamientos, a mi espíritu, a mi alma, a mi cuerpo. Yo le digo a veces, Dios, háblame como si fuese una bebé de preescolar, explícame el ABC de lo que tú quieres que haga. A veces logro discernirlo, a veces no. Para mí el orden finalmente no es algo que ocurre de una vez, para mí es un proceso, es un paso a paso, es un repetir una y otra vez hasta que ese orden se internalice, así como el caos se internalizó, el caos se hizo modo de vida, el desorden, la inestabilidad, la confusión, así como eso se hizo modo de vida, cuando vamos repitiendo el orden una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, empezamos a internalizar ese orden. Si hablamos del orden físico, eso puede comenzar solamente con observar. Yo a veces estoy así, cuando mi escritorio está caótico, me detengo y observo. Lo segundo es, de esas cosas que están ahí en mi escritorio, ¿cuáles cosas tienen su lugar que no es mi escritorio? Entonces agarro esas cosas que tienen un lugar que no es mi escritorio y las devuelvo a su lugar. Ese es mi segundo paso. Mi tercer paso es, ¿cuáles son las cosas que no tienen un lugar pero están en mi escritorio porque las uso con frecuencia? Entonces las coloco en mi escritorio pero en un lugar donde se vea ordenado.
porque son cosas que quiero tener a la mano constantemente, cosas que uso a diario. Por ejemplo, yo tengo el librito El poder de los padres que oran y ese libro me gusta tenerlo a mano porque aunque no haga todos los días una oración de allí, porque no me gustan las oraciones repetitivas, de vez en cuando siento que no tengo fluidez en el orar, agarro el librito y hago una oración de esa. Entonces quiero ese librito en mi escritorio, lo coloco allí, pero que se vea bonito, arregladito, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer también es que doy nombre a las cosas, así como Dios en la creación también nombró, creó una nueva realidad, yo también digo, bueno, mira, me gustaría que esto tuviese de esta manera. Pero lo más importante es que el orden requiere un mínimo de conciencia, un mínimo de detenerte y hacer conciencia de cuál es la realidad que tienes y cuál es la realidad nueva que quieres crear. Y lo mismo sucede en las finanzas. Para mí, el camino de pasar de una vida inestable a una vida estable no ha sido lineal ni ha sido rápido. Me ha llevado años, pero eso además me ha llevado a entender que es muy fácil destruir, pero construir te lleva años. Yo no tenía conciencia de eso. Yo pensaba que toda la vida era así, volando rápido, porque Dios me había bendecido de muchas maneras. Y Dios me enseñó que cuando hay destrucción en tu vida, la construcción puede que no sea tan rápida como fue la destrucción. Entonces ahora tiendo a ser más cuidadosa con el orden. Y entonces en la finanza sucede igual. Esto que yo te estoy explicando que hago en mi escritorio, lo mismo aplica para las finanzas. Lo primero es observar, ¿sí? ¿Qué de mis finanzas tiene un orden? Entonces voy a eso que tiene orden. ¿Qué es lo que no tiene orden? Entonces empiezo a crear una nueva realidad. ¿Cómo hago para crear esa nueva realidad? Bueno, voy a empezar con pequeñas acciones, ¿sí? Y eso requiere una conciencia personal. Entonces, para mí, lo primero es la conciencia y entender que no somos un producto industrializado, somos personas que requerimos un método, si se quiere, un poco artesanal. Y después que pasamos por esa fase artesanal, bueno, ya ahí sí podemos empezar a sistematizar. De manera que el primer paso del orden siempre es quietud, observar, colocar lo que ya tiene un lugar en el lugar correcto. Tengo una cuenta distinta para cada cosa. Bueno, entonces empiezo a colocar el dinero ahí. Empiezo a distribuir, a presupuestar y a ejecutar ese presupuesto. Si no es así, entonces me tengo que detener en el primer paso del orden. Y me pregunto, ¿cómo es para ti? Usa tu singularidad. Pregúntale a Dios cómo quiere Él que ordenes tus cosas, tus finanzas, tu vida. Dile que te revele. En el caso de la distribución financiera, tenemos a tu orden la calculadora financiera, pero si tu necesidad es de crear un sistema, entonces yo te invito a que te sumes a la membresía. Ahí vamos a ir creando espacios de conciencia donde cada vez te vas a ir conociendo más y vas a adaptar tus finanzas a lo que tú necesitas. Nos vemos en una nueva entrega. Te abrazo y te bendigo. En algún lugar de mi perfil vas a encontrar el enlace para sumarte a la membresía. Dedícale este año 2026 a ordenar tu vida financiera. Te espero en la membresía.